Ok, perfecto, vamos a iniciar con el último tema, que es el último tema. Vamos a ver. Vamos a revisar los objetivos. Es manejo y respuesta de incidentes y los objetivos que vamos a cubrir, que creo que lo vamos a cubrir hoy mismo. Yo espero que sea así. Primero vamos a revisar los modelos que existen para identificar y dar respuesta, cómo damos respuesta a incidentes. Sí, Diana, ¿qué pasó? Fue por error, profe, discúlpeme. Ok, no te preocupes. Muy bien, entonces vamos a identificar los modelos. Primero vamos a checar los modelos. En esos modelos, obviamente, vamos a identificar los pasos que se siguen de cómo se puede identificar un incidente o el proceso que se sigue para llevar a cabo un ataque. Eso es distinto dependiendo de cada modelo. Vamos a ver dos modelos específicamente, el modelo de Cyber Kill Chain y el modelo del diamante o Diamond Model. Y luego vamos a revisar el uso del esquema de Veris para aplicarlo a un incidente de seguridad, de ciberseguridad. ¿De acuerdo? Esa va a ser lo que entra en el primer tema. Y como segundo tema vamos a revisar los estándares o lineamientos que están establecidos por el NIST, que es un instituto de seguridad, y específicamente lo que tiene que ver con manejo de incidentes, que es una serie de lineamientos que vienen en el 861 Release 2. Que vamos a revisar también los objetivos que establecen los centros de respuesta a incidentes y de recuperación y cómo se lleva a cabo el proceso de escalación o escalamiento de un incidente cuando éste no puede resolverse, digamos, internamente. Entonces vamos a revisar cómo se estructura el proceso de soporte, digamos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a empezar por revisar los modelos y en el caso del modelo de Cyber Kill Chain, contempla 7 pasos, 7 pasos que contempla, digamos, un atacante para llevar a cabo cuando planea llevar a cabo un ataque, ¿no? Desde la planeación hasta la ejecución del mismo, es decir, hasta lo que quiere hacer con el ataque que tiene contemplado para un objetivo determinado. Y revisando entonces estos pasos, vamos a revisar cómo es el proceso precisamente. El primer paso tiene que ver con reconocimiento. Me parece que ya en algún tema hablamos de ataques de reconocimiento. Los ataques de reconocimiento pues no tienen un impacto, digamos, negativo en el sentido de que causen algún daño, porque simplemente su meta es revisar de qué trata, a qué se dedica la organización, obtener información de la organización, es decir, desde a qué se dedica, quién es el que está a cargo de la empresa o de la organización, o específicamente de la red, dónde está la red, qué tipo de dispositivos tiene, qué tipo de servicios. Esa es información
que se obtiene con el primer paso. Por eso, aquí dice reconocimiento, primer paso, reconocimiento, y tiene que ver con investigación de información acerca del objetivo. El objetivo es la organización a la que se quiere atacar. ¿Sí? Hablando de organizaciones, ¿sí? Digamos, importantes. Una vez que se tiene toda la información que necesita el atacante de la información que le puede servir para poder llevar a cabo el ataque que está pensando, lo que sigue es el paso 2, que tiene que ver con armarse, digamos, de las herramientas que va a usar para poder llevar a cabo las acciones que tiene pensadas para esa organización o para el propósito que tiene en mente, ¿no? Si es robar información, si es dañar la información, si es interrumpir los servicios de red para esa organización, etcétera. Sí, tiene que tener un objetivo establecido para la organización que va a atacar. Y una vez que se tiene esa información, y lo que sigue pues es reunir las herramientas necesarias que va a poder usar o que va a usar para poder llevar a cabo el ataque. Por eso dice ahí que va a auxiliarse posiblemente de malware, obviamente remoto en la mayoría de los casos, porque pues, sería local si el atacante estuviera en la misma red de la organización, que es posible también, ¿no? Desde luego. Eso hay que tomarlo muy en cuenta de que es real, sucede. En muchas empresas, en muchas organizaciones puede ser que el atacante esté ahí mismo, porque puede tratarse de un empleado que no está a gusto, que no le pagan bien, qué sé yo, que tiene un trato, no le dan el trato adecuado tal vez. Ajá. Entonces, ¿en qué se apoya? Pues en las herramientas que van a ayudarle a lograr su propósito. Se prepara con las herramientas y la información dañina que va a agregar va a ir, digamos, adherida a esa herramienta que va a usar o a esas herramientas que va a usar, posiblemente. Sí, eso entonces es lo que es la web o weaponization, ¿no? Es digamos, armarse de las, hacerse de las herramientas que va a usar, ¿no? Tenerlas ahí a la mano. Una vez que ya tiene esas herramientas a la mano, ya tiene definidas cuáles va a usar, lo que sigue es hacer un proceso de entrega. Ese es el paso 3. ¿Sí? ¿Qué significa el paso de entrega? Que va a definir, establecer o seleccionar, tal vez más que definir, establecer la forma de entregar esa herramienta o esas herramientas que implica el malware, que va a entregar al usuario o a los usuarios que tienen contemplados. La forma en cómo lo va a entregar, se lo va a entregar a través de un sitio web o lo va a entregar a través de un correo electrónico, etcétera, ¿no? Es decir, a través de tal vez un mensaje de phishing, por ejemplo, que es uno de los típicos. Pero también podría ser que se entregue a través de enlaces maliciosos, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la intención? Pues que llegue y que obviamente personal de la organización, seguramente el más ingenuo, el que pueda caer, digamos, va a descargarlo. Eso tiene que ver, desde una vez que se entregó, pues lo que se espera es que en el destino, en el objetivo, alguien tome esa información. En este caso, alguien toma esas herramientas que pueden llegar a través de hacerle un clic en algún enlace, y lo que sigue sería el paso 4, que es que obviamente ¿quién va a ejecutar esta parte? Pues el usuario de la organización, ¿sí? Lo va a hacer de manera lo más probable es que sea sin darse cuenta, sin estar consciente de lo que está haciendo, ¿sí? Por eso a esa parte se le conoce como la explotación, ¿sí? De ejecutar código en un sistema vulnerable, a fin de que obviamente pueda lograrse el propósito para el que está destinado ese código que fue entregado.
¿Qué sigue? Bueno, al ejecutar este código, obviamente el propósito va a ser el siguiente paso, que es la instalación. Esa instalación tiene que ver con la instalación del backdoor, es decir, una puerta trasera en el destino donde se instaló el malware. ¿De acuerdo? ¿Para qué va a servir eso? Para que en el paso 6 el atacante ya pueda establecer comunicación con ese equipo o con esos equipos que ya fueron comprometidos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Que esos equipos que fueron comprometidos van a tener información para poderse comunicar con el atacante gracias a esta parte que también ya lo comentamos, el hecho de que en el lado del atacante va a estar, pues obviamente el atacante como un servidor, con un programa tal vez, que va, a través del cual va a estar comunicándose con la máquina o con las máquinas comprometidas para llevar a cabo el ataque que quiere llevar a cabo, ¿de acuerdo? De tal manera que el último paso, que es el 7, es que el atacante pues lleva a cabo la acción o las acciones que planeó desde el principio, ¿sí? Es decir, robar información, robar identidad, dañar la información, alterar la información, borrar la información, cifrar la información, depende del tipo de herramientas que haya usado para llevar a cabo el ataque o de lo que tenía pensado pues llevar a cabo, ¿sí? Es decir, si lo que tenía pensado era, por ejemplo, secuestrar la información, pues quiere decir que una de las acciones va a ser cifrar el disco duro, por ejemplo, o los discos duros de las máquinas que se hayan sido comprometidas, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de obligar a la organización a pagar por el rescate, ¿sí? Que es uno de los tipos de ataques más comunes hoy que están sucediendo. Obviamente no suceden como que en gran cantidad, pero que definen las organizaciones objetivo en las cuales podrían tener éxito, un gran impacto y pues llevan a cabo, ¿no? Y eso ha estado sucediendo, ¿no? Creo que recientemente sucedió por un ataque de ese tipo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ya les platiqué todo el proceso. Esto es lo que aquí ya está en detalle. Aquí nos ponen ejemplos de qué puede hacer el atacante en el primer paso, de, por ejemplo, recoger direcciones de correo, recuperar direcciones de correo de los usuarios de la organización que está previsto atacar, identificar a los empleados, es localizar gente estratégica desde el administrador de la red, usuarios que trabajan en la organización, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, va a usar todas las posibles vías para poder hacerse llegar de información. Entonces, estas son tácticas del atacante y estas son defensas del centro de ciberseguridad o de seguridad, de operaciones de seguridad, ¿de acuerdo? Y nos pone aquí ejemplos de qué podría ser el centro de operaciones de seguridad. Puedes revisar las alertas de los diferentes tipos de logs, ¿no? Acuérdense que vimos que de un servidor o de los servidores podemos tener distintos tipos de alertas, o de los equipos más que de los servidores. ¿Por qué? Porque puedo tener servidores de aplicaciones, puedo tener pues las distintas herramientas de seguridad que tenga, todo eso me puede ayudar a saber qué está pasando en la red para poder detener ataques, ¿sí? Acuérdense que el centro pues está para detener, no para llevar a cabo. Entonces, por eso es que nos menciona aquí el uso de alertas de registros.
o registro de alertas, más propiamente sería lo correcto. Revisar la información que nos generan los navegadores y los mismos servidores. Revisar el comportamiento de los servidores y de los navegadores también, porque depende de cómo, porque bueno, el ataque puede llegar pues a equipos cliente, por eso es que nos habla de los navegadores, como algo que hay que tomar en cuenta en la parte de revisar su comportamiento. Y revisar sobre todo aquellas herramientas donde puede haber mucho más información que nos pueda decir qué está pasando. ¿De acuerdo? Bueno, pues acá igual ya les platiqué de lo que sucede en la hermetización, es decir, el hecho de que el atacante se apoya en una serie de herramientas dependiendo de las acciones que pueda llevar a cabo y todo lo que implica. ¿Y qué puede ser el centro de seguridad? Pues igual revisar lo correspondiente en términos de cómo puede pararse los ataques. Por eso aquí nos habla de análisis de malware desde el punto de vista de lo que se haya generado en las alertas, por ejemplo, o afinación de las herramientas como los IPS o los IDS para poder detener los posibles ataques que quieran entrar a diferentes equipos, a diferentes recursos. Acuérdense que un ataque puede ir enfocado a la infraestructura de red, que serían los routers, los switches, o a los servidores, o a los clientes. ¿De acuerdo? Mucho va a depender del propósito del ataque. Ajá. Y, por ejemplo, esta parte que dice aquí, desde el malware es antiguo. Sobre qué tipo de malware va a ir más enfocado el estudio. Pues obviamente que predominantemente, digamos, al nuevo malware, pero obviamente no hay que descuidar que algún atacante puede usar malware antiguo y eso puede ser una ventaja, inclusive para el atacante. Es decir, asumir que ya no se esté checando que un malware de hace 5 años pueda usarse. Entonces, por eso es importante que el centro esté revisando pues, prácticamente el comportamiento de la red, el comportamiento de los equipos. Ok, bueno, y así nos vamos por cada paso que hace el atacante, que hace el centro para poder para defenderse, digamos, para mantener el monitoreo y actuar en caso de que se detecte un posible incidente. Se acuerdan que desde el punto de vista de defensa, lo que se hace durante el monitoreo es identificar posibles incidentes y luego pasa a una segunda fase en la que se determina si realmente se trata de un incidente de ciberseguridad o no o es una falsa alarma. ¿Sí? Entonces, todo eso es parte del trabajo que lleva a cabo un centro de seguridad. Ok. Igual, otro elemento que es importante desde el punto de vista de defensa, voy a enfocarme un poquito más a esa parte aquí y resaltar algunos aspectos sin descuidar otros, obviamente. Por ejemplo, cuando hablamos de explotación, pues acuérdense que la explotación tiene que ver con programas que lo que hacen es dedicarse a identificar
vulnerabilidades que pueden romperse. Entonces, eso lo hace un programita, y ese programita es un atacante, es parte de sus herramientas del atacante. Y desde el punto de vista del centro de seguridad, por lo que va a cuidarse es que todos los sistemas que se estén usando en la red sean lo suficientemente fuertes desde el punto de vista de seguridad. Sí, por eso aquí nos habla de entrenamiento de los desarrolladores web con el fin de que puedan desarrollar código seguro. Sí, código seguro, es decir, que tenga lo menos posible, sea lo menos vulnerable a afectaciones de exploits, que pueda haber por ahí puertas abiertas que den lugar a que se puedan entrar por esa vía a la red al sistema operativo y se puedan llevar a cabo las acciones que requiere el atacante. ¿Qué otra cosa también es importante y que muchas veces se descuida y que no tiene que ver con que un usuario sea experto, más bien que esté consciente de que algo pueda suceder, es la capacitación de los empleados? ¿Para qué? Para que no, sobre todo si están navegando en internet o si están consultando su correo, no le hagan clic en cualquier cosa, sino que puedan revisar cuidadosamente si se trata de un correo que iba destinado hacia ellos, si se trata de la información que estaban esperando, cuando hablamos de correos, que sepan que no pueden responder a cualquier persona que les pida, sobre todo información sensible, que no se debe de proporcionar, información sensible por correo, por ejemplo. Y igual, si están navegando, que los empleados sepan también que si les está permitido navegar de entrada, esa sería una política, es parte de una política de la empresa, de que los empleados, si pueden navegar, pues que estén conscientes de lo que puede suceder al estar navegando y por lo tanto que no le hagan clic en cualquier link de los sitios que visiten, ¿no? Sí, acuérdense que en un tema vimos que hay, inclusive, pues ahora ya ni siquiera tenemos que confiar en que si las páginas que visitamos tienen un candadito y con eso ya determinamos que se trata de un sitio seguro. Ya ni siquiera eso tenemos que, ni siquiera en eso tenemos que confiar, sino tenemos que verificar que se trata efectivamente de un sitio reconocido, digamos, de una organización reconocida, de una empresa reconocida, que tiene que ver con la información que ando buscando. ¿De acuerdo? Y lo mismo sucede si hablamos de que pues ya estamos en la era de la modernidad y que todo el mundo pues usa cualquier dispositivo para conectarse a internet. Entonces esa es otra parte todavía más complicada de controlar, y por eso ahí va la parte de la capacitación y concientización de los empleados, ¿sí? Para reducir los riesgos de intrusión. Y que podamos, sobre todo eso, ¿no? Que si ya le hicimos clic a algún elemento, podamos cerrar con el proceso de instalación, por ejemplo. Entonces tenemos que cuidar mucho esa parte. Ok. Bueno, igual acá pues está muy enfocada la parte del malware, en el caso de los centros de seguridad. Chequen que en este caso está enfocándose en la revisión de las alertas que mandó un sistema de prevención de intrusos, que lo que va a hacer es detectar y detener aquellas alertas que tengan que ver con intrusiones, pero lo que debe cuidarse sobre todo es que efectivamente el sistema de prevención de intrusos que se esté utilizando esté bien afinado o se afine cada vez mejor.
¿sí? Porque no puede ser posible que se requiera de mejoras o de actualizaciones, inclusive de las alertas, porque no podemos instalar y configurar un sistema de prevención de intrusos con, digamos, desde hace un año y dejarlo ahí que funcione por todos los días que vienen, sin tocarlo, sino que frecuentemente se tiene que estar quien esté a cargo de ese sistema, estar actualizándose en términos de cuáles son los nuevos tipos de amenazas, los nuevos tipos de ataques, y revisar cómo ha ido cambiando, mejorando las alertas que tienen que ver con esos nuevos ataques que han ido surgiendo. ¿De acuerdo? Para que se esté más o menos a la par de los atacantes. De otra manera, obviamente los atacantes no van a llevar ventaja. Y ese es un problema bastante grave. Ok, entonces, hablando digamos, como de la penúltima parte de los pasos que lleva a cabo el atacante, pues acuérdense que uno de esos pasos, si hablamos de que el atacante tuvo como finalidad comprometer a equipos para que le ayuden a que se lleve a cabo el objetivo que tiene pensado, pues lo común es que en esa penúltima parte se haya logrado el establecimiento de la comunicación entre las máquinas comprometidas y el servidor del atacante. Y eso da lugar a lo que es a la infraestructura que se llama control y comandos, ¿no? Que es la base que usa el atacante para poder lanzar o llevar a cabo las acciones que quiere, las acciones que tienen que ver con la etapa final del ataque, que es lo que quiere llevar a cabo. De tal suerte, entonces, que desde el punto de vista del centro es que el personal a cargo sea capaz de identificar ese tipo de paquetes, digamos, que tengan que ver con control y comandos para fin de detenerlos, ¿no? Para bloquearlos, detenerlos, tirarlos, no dejar pasar, es decir, que no se lleve a cabo esa última fase. Ok. Y lo último, ¿qué pasa si se llevó a cabo, es decir, se llevó a cabo una acción? Pues es decir, si logró su objetivo el atacante, ¿qué puede hacer el centro de seguridad? En caso de que se haya dado cuenta, digamos, como que tardíamente del proceso de ataque, pues detectar, identificar si hubo robo de información, si hubo daño de la información y establecer las formas de recuperación, ¿sí? Igual si se trata si se trata de información, digamos, de una acción que puede conducir a un proceso legal, pues el centro de seguridad tiene que llevar a cabo todo un proceso forense, por eso nos hablan aquí de la parte forense, ¿sí? Sí, ¿por qué? Pues eso requiere de un estudio minucioso, de poder reunir las pruebas suficientes para poder determinar, pues, quién llevó a cabo el ataque, de dónde y con qué propósitos, ¿no? Es decir, cuál fue la afectación y que esta obviamente se pueda probar completamente. ¿De acuerdo? Y en caso de que esto no suceda, pues cuando menos debe de también evaluar el impacto del daño. Es decir, si hubo daño, si hubo alteración, si hubo robo, si hubo borrado de la información, se tiene que ver qué tanto fue el impacto que causó, qué tanto afectó
a los sistemas, qué tanto afectó a la organización, si hubo impactos económicos o si no los hubo. Toda esa parte tiene que considerarla el centro y también establecer obviamente los mecanismos de recuperación, que es algo que tiene que tomarse en cuenta cuando haya afectaciones, ¿no? ¿Sale? Y eso todo tiene que ver con el método de Cyber Kill Chain. Ese es el proceso para llevar a cabo un ataque y, bueno, lo que implica desde el punto de vista del centro de seguridad. Ahora, hay otro modelo que también destaca, y solamente vemos aquí dos modelos, ¿no? El modelo de Cyber Kill Chain y el modelo del diamante. El modelo de diamante, si revisamos aquí, solamente contempla cuatro fases, o 4 etapas, o 4 componentes, ¿sí? ¿Qué contempla? Contempla obviamente las partes que tienen que ver con el atacante, el adversario, ¿sí? Es decir, quien está tratando de infiltrarse. Luego, a eso se le llama el adversario, ¿sí? Es decir, las partes que tienen que ver con la intrusión, ¿sí? El atacante o los atacantes, ¿sí? Y la otra fase tiene que ver con la capacidad, y esta capacidad pues tiene que ver con las herramientas que usan los atacantes, más o menos como lo que vimos en el paso 2 o 3 del otro modelo. Y son las herramientas o técnicas, o tal vez herramientas y técnicas usadas por el actor de amenazas, es decir, por el atacante. ¿Qué otra fase incluye el modelo del diamante? La infraestructura, es decir, los componentes de red en los que se apoya el atacante para establecer, dice ahí, y mantener el proceso de control y comandos cuando ya ya se llevó a cabo el proceso de instalación, digamos, si lo viéramos desde el punto de vista del otro modelo, ¿sí? Y la última fase es la víctima, que significa, que tiene que ver con las acciones que lleva a cabo el atacante. La víctima, pues, es el objetivo del ataque. Ajá. Y bueno, en esta parte, si revisamos lo demás que contempla, dice, la víctima puede ser el objetivo del atacante, pero también puede ser aquel equipo o aquellos equipos que son usados para llevar a cabo otros ataques. En realidad, aquí se está, digamos, hablando de que o cuando una víctima se utiliza como parte de la infraestructura para lanzar otros ataques, es cuando un atacante se apoya sobre todo en ataques que crean una infraestructura de botnet, es decir, una infraestructura de red de zombies, ¿no? Donde los zombies son nuestros equipos, son los equipos de usuario, computadoras, teléfonos, cámaras, donde, bueno, estos equipos pues no son los objetivos, sino son equipos comprometidos para que a partir de ellos se puedan llevar los ataques hacia el objetivo real que le interesa al atacante, ¿no? Por eso es que aquí nos dice que la víctima puede ser el objetivo del ataque o puede ser parte de la infraestructura para llegar al objetivo que tiene previsto el atacante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo leemos al final de cuentas estas 4 fases? De esta forma, dice el adversario, es decir, el atacante, utiliza capacidad, es decir, utiliza herramientas y técnicas
apoyándose en una infraestructura para atacar a la víctima, tomando en cuenta que la víctima puede ser el objetivo final o un objetivo, vamos a llamarle como un objetivo intermedio que le va a ayudar a llegar al objetivo final. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí básicamente nos ponen un ejemplo del proceso. Dice, el modelo de diamantes es ideal para ilustrar cómo el adversario se apoya en un evento para llegar al siguiente. Y esta es la gráfica que representa ese proceso. ¿Sí? Ponen, por ejemplo, es un empleado, reporta que su computadora está funcionando de manera normal y al escanearla, pues se detecta que puede estar infectada por algún tipo de malware. Y en el paso 2, ¿qué es lo que se hace? Una vez que ya se detectó que puede estar infectada por un malware, pues se lleva a cabo de un análisis del malware que revela que este contiene, en este ejemplo, una lista de nombres de dominio de tipo Command and Control, ¿sí? Que quiere decir que tiene definidos ahí todo un conjunto de dominios a los que puede llegar a través y comunicarse a través del servidor que está usando el atacante, ¿sí? Esos dominios, dice, paso 3, esos dominios pues resuelven una lista de direcciones IP que van a estar asociadas con máquinas que van a comprometerse o están comprometidas. Ajá. Paso 4, estas direcciones son usadas para investigar los logs a fin de determinar si hay otras víctimas en la organización. Acuérdense que si hablamos que una víctima pues puede ser el objetivo final, pero puede ser que sea un intermedio. Entonces, por eso es que a través de los logs se le puede dar seguimiento a fin de determinar si hay otros equipos que puedan estar siendo afectados. ¿Sí? Finalmente, paso 5, las direcciones también son usadas para identificar, las direcciones IP también son usadas para identificar al adversario. Es decir, dentro de este proceso, obviamente, el centro tiene que ser capaz de identificar, esa parte es bien importante, que el centro tiene que ser capaz de identificar qué direcciones IP tienen que ver con equipos comprometidos y qué direcciones IP tienen que ver con los equipos o el equipo del atacante o de los atacantes, ¿sí? Pero que sean los atacantes reales, ¿sí? Es decir, no que lleguemos a un supuesto atacante, pero que en realidad se trate de una víctima, ¿no? Que está siendo usada. A su vez, esa parte es bien importante de tomar en cuenta. ¿Ok? Y básicamente aquí lo que se hace es se establece una relación entre el modelo del diamante y el modelo de Cyber Kill Chain, ¿no? Entonces, aquí viene el proceso como que detallado de lo que pudiera, un ejemplo de cómo podría ilustrarse el proceso de ataque. O el proceso de ataque de cierto tipo, un cierto tipo particular de ataque, ¿sí? Bueno, pues esos son los dos modelos. Ahora, lo que sigue es revisar un esquema. Aquí nos proporcionan el esquema de VERIS, que significa vocabulario de registro de eventos para compartición de incidentes. ¿Por qué compartición de incidentes? Porque esto es bien importante, es decir, en cuestiones de incidentes de ciberseguridad es esencial que si a una organización le sucedió uno o más incidentes de ciberseguridad, pueda aportar información acerca de ellos
de lo que sucedió, de cómo se identificaron, ¿sí? Para que otras organizaciones queden preparadas o para que se puedan generar las medidas o las alertas necesarias y poder detener ese tipo de incidentes que ya fue llevado a cabo en alguna organización. Entonces, por eso es importante la compartición. Este es un conjunto de métricas que describen incidentes de seguridad de una manera estructurada. ¿En qué se basa? Se basa en identificar el nivel de riesgo. Si checamos el nivel de riesgo, lo constituye la intersección de un conjunto de elementos que tienen que ver con los incidentes. En el esquema de Veris, el riesgo está definido como la intersección de los cuatro componentes esenciales a estudiar, que son las amenazas, es decir, que tiene que ver con los ataques, los tipos, los activos que tiene la organización, y obviamente ahí tenemos que identificar que esos activos es importante clasificarlos desde activos de mayor prioridad hasta activos de menor prioridad. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que hacerlo así? Porque eso nos va a permitir enfocarnos, es decir, a qué le ponemos más importancia, ¿sí? Es decir, a qué le vamos a poner importancia, pues a aquel activo, aquel equipo, aquel recurso que represente o que tenga información más sensible o crítica para la organización. Ajá. Entonces, por aquí vemos, bueno, el riesgo se encuentra al intersectar las amenazas que pueden suceder, sobre qué activos pueden actuar y qué impacto podrían tener. Entonces, es mayor el impacto cuando se afecta a un recurso donde existe información más valiosa o más sensible o más crítica. Y la manera y los controles que se establecen. Tenemos amenazas, entonces, activos, impacto que puede causar y los controles que se pueden aplicar. Entonces, ¿qué tenemos entonces al encontrar la intersección? Pues el riesgo, ¿no? El nivel de riesgo. La información dice de cada superficie o de cada, ¿sí? Ayuda a entender el nivel de riesgo. ¿Sí? ¿Y a qué nos va a ayudar Veris? Se ayuda a determinar estas superficies usando incidentes de seguridad real para poder evaluar la administración de riesgos. Cuando hablamos de evaluar la administración de riesgos, es revisar el trato que se le va a dar y si se puede, cómo se puede evitar. Se puede evitar con las herramientas que se tienen, o el tratamiento, o si es posible o si no es posible tratar esos riesgos. Si se recuerdan, en un tema anterior revisamos que la administración de riesgos tiene que ver con que puedo tratar el incidente, puedo hacerme cargo del riesgo como empresa, ¿a qué nivel? O no tengo los recursos para afrontarlo y entonces, ¿qué hago? ¿Acepto el riesgo? Esa es una situación, acepto el riesgo o lo escalo, es decir, pido ayuda a algo. O no tengo los recursos, no quiero tampoco pedir soporte porque tal vez eso necesite algún recurso y me atengo tal vez a las consecuencias, posiblemente porque la información que manejo no es tan sensible, no es tan crítica, no me impacta económicamente y entonces prefiero afrontarlo. O tal vez al evaluar lo que puede impactar y lo que puede darme como pérdida, tal vez lo puedo recuperar. Entonces son situaciones que tiene que analizar la empresa conjuntamente con su equipo de seguridad para escuchar cómo puede perder y el responsable de la empresa, el director, el gerente, qué sé yo, pueda tomar una decisión, la decisión más correcta. Ajá. Entonces, este esquema de Veris pues se basa en ir generando una basecita de datos y aquí nos ponen
digamos, la estructura de los registros de la base de datos que va a corresponder al registro de los incidentes, ya tomando en cuenta esos 4 componentes, ¿no? Entonces, básicamente, si checamos, bueno, la parte importante es que cada incidente lleva un identificador, establecer si el incidente se llevó a cabo, si tuvo su efecto, registrar cómo fue que se descubrió el incidente, registrar qué acción o acciones se tomaron, registrar qué activo fue el afectado, registrar quién fue el actor, es decir, el actor de la amenaza, si fue un actor interno, si fue un actor externo, etcétera. Bueno, ¿qué más información se puede registrarse en una base de datos de Veris? Pues los datos que tienen que ver con el tiempo, ¿no? El año, mes, día y hora, tal vez. Ok. Dice, ¿en qué va a ayudar, en qué puede ayudar el esquema de Veris? Asociándolo con los incidentes. Dice, ayuda a identificar 5 elementos principales que van a proporcionar cierta información específica para cada incidente, y aquí nos señalan específicamente de qué tipo de información se puede proveer a través de los registros de Veris. Bueno, pues la evaluación del impacto, lo que ya comentamos, qué tanto puede afectar, y la afectación fue pequeña, la afectación fue mediana, la afectación fue grande, cómo se llevó a cabo, cómo fue el proceso de descubrimiento del incidente y qué tipo de respuesta se dio al incidente. Si revisamos, se identifica la línea de tiempo de los eventos. Le vamos a llevar evento a algo que sucede, pero que todavía no hemos determinado que se trata de un incidente. Entonces, por eso es que aquí nos hablan de eventos. Dice, el evento de descubrimiento del incidente, es decir, el hecho de poder determinar que se trata de un incidente y qué respuesta se le dio. ¿Sí? Dice, incluyendo si fue detenido, se detuvo el incidente, si no causó el mismo efecto a que si no se hubiera descubierto a tiempo, por ejemplo. Ajá. Luego, ¿qué otro elemento ayuda a proveer Veris? Pues a tener una información completa del incidente, descripción del incidente. Se describe el incidente de manera completa. ¿De acuerdo? Y eso lo hace, dice, a través de aquí, incluyen otro modelo, el modelo de amenazas A4 desarrollado por Verizon, que sería otra organización relacionada con seguridad. ¿Qué otro elemento puede ayudarnos a proveer el esquema de Veris o la base de datos de Veris? Pues información demográfica de la víctima, es decir, del lugar o de la organización que fue afectada por un incidente. Describe la organización que experimentó el incidente y sus características, es lo que la describe esa organización. Sí, aquí nos ponen ejemplo de que puede describir una organización que fue víctima de algún incidente. ¿Qué otra cosa puede proveer el esquema de Veris? Dice, darle seguimiento al incidente. Sí, y aquí va esa parte que vimos en el registro principal. Dice, darle un registro, seguir la pista de los incidentes implica registrar información general de cada incidente de manera que las organizaciones puedan identificar, guardar y recuperar incidentes a través del tiempo. Es decir, que se pueda tener información acerca de los incidentes que hayan sucedido y pues obviamente que ya no vuelvan a suceder, o que a otras organizaciones no les suceda lo mismo que ya le sucedió a una.
Y bueno, básicamente aquí es un ejemplo de la base de datos de Veris como una base de datos. Si checan que también esta parte es importante, es una base de datos de comunidad, quiere decir que no que es no lucrativa. Ajá, y básicamente aquí nos describe de la utilidad de esta base de datos. ¿Sí? Es decir, al ser una base de datos disponible para la comunidad, pues se hace que esta, primero, que esté abierta a que cualquier organización que quiera poder proporcionar información relativa a incidentes que no hayan sido registrados en esta base de datos, pues ayuden a mantenerla, ¿no? Que la mantengan a fin de que se cumpla esta parte, ¿no? Es decir, entre más organizaciones participan en el mantenimiento de la base de datos de Veris, pues esta se va a hacer más robusta, va a ayudar a que se prevengan más incidentes, va a estar preparada para, pues va a detectar incidentes que ya han sido identificados por otras organizaciones. Entonces, si sucede ese tipo de incidente en otra organización, pues ya va a ser más rápido su detección y la prevención de los mismos, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho a las organizaciones. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahí? Eso. Ninguna, profe. Ok, perfecto, gracias. Bueno, nos No, pasa. profe. Sí, gracias, Ángeles. Pasamos al siguiente tema, que es el manejo de incidentes. Para el manejo de incidentes, bueno, desde el punto de vista de organizacional, lo que vamos a revisar aquí es que existen y también se recomienda cuando no existe en alguna organización, pero vamos a encontrar que existen grupos o equipos que se denominan CSIRT, ¿sí? ¿Qué es un CSIRT? Pues básicamente un equipo de respuesta a incidentes de seguridad, ¿sí? Entonces, vamos a revisar enseguida cómo interactúan más que cómo están. Primero, pues en cada organización en la que sea posible armar un equipo de respuesta a incidentes, pues lo recomendable es que se haga, ¿sí? Ese equipo, pues obviamente va a necesitar que esté constituido por un conjunto de elementos, de personas que tengan ciertos niveles de experiencia, de habilidades en seguridad para que puedan responder a la detección de incidentes, ¿no? Primero a la identificación y luego, bueno, a la identificación y puedan responder a los incidentes que se hayan identificado, ¿no? Incidentes de ciberseguridad. Por eso dice aquí, un CSIR responde a incidentes que ya han sucedido y proporciona servicios proactivos y funciones tales como pruebas de penetración. Esas serían como una de las funciones principales que puede llevar a cabo un CSIR, ¿sí? Pruebas de penetración, detección de intrusiones y capacitación. Chequen que, aunque aquí de manera resumida se contemplan 3 tipos de funciones, pues eso involucra de todas maneras un gran trabajo. ¿Por qué? Porque cualquiera de las funciones que chequemos implica no solamente, digamos, llevar a cabo una prueba de penetración, sino implica planeación. Y esa planeación implicaría, bueno, primero revisar, inventariar la red, es decir, qué tipos de equipos tienen en la red de la organización en la que se creó ese CSIR, ¿sí? Es decir, identificar los equipos de infraestructura, mis routers, mis firewalls, mis switches, mis sistemas de prevención de intrusos, mis sistemas de autenticación, todo lo que hemos visto, ¿no? Una serie de equipos y también de herramientas.
¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que pues, se pueda crear un plan de penetración. ¿Qué implica la penetración? Pues revisar qué tan protegidos están los sistemas para evitar intrusiones. Esas serían mis pruebas de penetración, es decir, armarme de un conjunto de herramientas como lo haría un atacante, pero aquí en este caso, este equipo estaría para revisar qué tan fuertes son sus equipos para estar preparados y detener cualquier tipo de ataque o los ataques más comunes, para no hablar de cualquiera, cuando menos los ataques más comunes, ¿sí? Entonces, pues obviamente que tal vez se requiera no solamente de una persona, sino más de una persona para llevar a cabo pruebas de penetración, ¿sí? Y esas pruebas se tienen que documentar, ¿sí? Es muy probable que, pues, a lo mejor algunas pruebas que se lleven a cabo, pues, sí penetren, es decir, si rompan, digamos, las medidas de seguridad que se hayan establecido, o las medidas de protección que se hayan establecido. Y entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues, documentar esas fallas y pasárselas al equipo que se va a encargar de corregirlas, ¿sí? ¿De acuerdo? Lo mismo sucedería con la parte de detección de intrusiones. Tendría que ser un equipo que su enfoque sería ese, ¿sí? Detección de intrusiones. Igual aquí es muy recomendable que se genere, por ejemplo, un laboratorio en que se lleven a cabo pruebas de intrusión. Es decir, no es que esto se lleve a cabo con los equipos reales, en el caso de las detecciones de intrusos, sino que esto se lleve a cabo en un ambiente aislado, en el que se emule, digamos, parte de la red y se lancen intrusiones y se puedan detectar, puedan ser detectadas con los sistemas que se tienen corriendo en la red, pero en este caso, pues en un ambiente aislado, ¿sí? ¿Qué pasa también con los tipos de entrenamiento? Si bien pudiera resultar como que, sí, pues vamos a capacitarlo, pues implica también capacitar desde los empleados, vamos a llamarles como comunes, los que no están muy enfocados, pero que al final de cuentas requieren tener una capacitación básica en el ámbito de la seguridad. ¿Para qué? Para que puedan estar conscientes, tengan primero la información de lo que puede suceder al navegar, de lo que puede suceder inclusive al relacionarse con personas, cómo responder en el caso que se les pida información, por ejemplo. Ya es parte de la capacitación que tienen que recibir los empleados. Entonces, tienen que tener un equipo de diferente nivel, digamos, para que haya quien pueda capacitar a los empleados comunes, pero también para que pueda capacitar a los empleados que tienen que ver con sistemas directamente, con redes. Es decir, a cada tipo de empleado o a cada grupo de empleado tendrían que recibir una capacitación más puntual acerca de los riesgos a los que se puede enfrentar y cómo tratarlos como tal, ¿sí? Es decir, si es un empleado que tiene que ver con sistemas, pero no está involucrado en la parte de seguridad directamente, sino que usa los sistemas o desarrolla los sistemas, entonces le tienen que enfocar a proporcionar la información de lo que debe de usar para evitar que se aprovechen de las vulnerabilidades que también como persona puede tener, como persona, o que los recursos que él usa puedan estar vulnerables o puedan ser vulnerados, ¿de acuerdo? Entonces, cada tipo de función tiene un buen trabajo hay que llevar a cabo. ¿Ok? Y bueno, entonces, estos son los tipos de centros de respuesta a incidentes que vamos a encontrar. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a clasificar? Como internos, que los vamos si existe, lo vamos a encontrar en cualquier organización pequeña, mediana o grande. Aquí nos ponen el ejemplo, bancos, hospitales, universidades, etcétera. Cualquier organización, puede ser esta privada o pública,
debería tener un centro de respuesta a incidentes. Si lo tiene, a ese se le llamaría un centro de incidentes interno, ¿sí? Ahora, por país también se recomienda que haya un centro que recoja toda esta información o esté al tanto de lo que está sucediendo en cualquier organización dentro del país. A estos centros se le conocen como centros nacionales. Generalmente va a haber uno en cada país, así como responsable. Tal vez pudiera apoyarse en más de centros que colaboran, pero hay un centro principal. Sí, en México existe un centro de recuperación de incidentes, de respuesta a incidentes. ¿Sí? Entonces, ese es un centro nacional. ¿Sí? Al que recurre, ¿quién puede recurrir a un centro nacional? Pues los centros internos. ¿Sí? Un centro de respuesta a incidentes es una organización que no pudo resolver un incidente o quiere que le den soporte acerca de un incidente y que le dé soporte, pues una entidad externa va a recurrir a un centro, se recomienda que recurra pues a un centro de respuesta nacional. Ajá. Luego que tenemos, el que sigue es el centro de coordinación. ¿Qué significa esto? Dice, este centro de coordinación se logra entre múltiples CSIRTs, ¿sí? Que puede ser generalmente entre centros de diferentes países, ¿sí? ¿Por qué? Porque los incidentes suceden en todo lugar y lo que se tiene aquí en México tal vez, lo que ya sucedió en México tal vez no haya sucedido todavía en Guatemala o no haya sucedido en Brasil, etcétera. Entonces, por eso se considera importante la coordinación de esfuerzos, ¿sí? Y eso se logra a través del centro de coordinación. Después de esos tenemos los centros de análisis. Esos centros de análisis ayudan a recoger información de distintas fuentes. ¿Para qué? Para identificar tendencias. Cuando hablamos de distintas fuentes, se refiere a que pues, puede venir de diferentes centros de respuesta a incidentes, ¿no? Pero estos están enfocados a hacer análisis de toda la información de incidentes que puede generarse en los distintos centros de respuesta a incidentes. ¿De acuerdo? Finalmente tenemos los últimos dos que dice que son equipos de vendedores, los vendor teams. ¿Sí? Los vendor teams pues obviamente van a pertenecer a compañías que están relacionadas con herramientas que nos van a ayudar a detener los ataques, las amenazas, las vulnerabilidades. Por eso es que se involucra un equipo de vendors, involucra hardware y software. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de herramientas puede ser software y puede ser también hardware o una combinación, hablando de una tecnología de seguridad, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y luego tenemos finalmente los proveedores de servicios de seguridad, ¿sí? Que son servicios, son proveedores que lo que van a hacer es proporcionar algún servicio de atención a incidentes de seguridad, pero ¿en base a qué? Aquí nos dicen en base a costos, ¿sí? En base a costos. Mientras que los primeros 4 no necesariamente involucran costos. ¿Por qué? Porque aquí hay más cooperación, más colaboración entre ellos para poder tener información puntual de los distintos tipos de incidentes que hayan sucedido en cada organización o en cada país. ¿De acuerdo? Ok, finalmente, algo parecido a los CSIR son los equipos de respuesta a emergencias, esos son los CERT. También es posible tener CERTs a nivel de organización o CERTs a nivel de país, aunque aquí no se menciona, pero también es posible tener esto. De hecho,
También en México, pues existe a nivel de universidades, en la UNAM existe lo que es el CERT-UNAM, y este centro es un centro que, digamos, como el principal, el centro nacional, que inclusive pues recoge información, está para soportar a cualquier organización, independientemente que sea privada o pública, y trabaja de manera coordinada con otros centros de emergencia, ¿no? Como los centros de la policía cibernética, ¿no? El centro de policía cibernética también es un CERT, tiene su CERT. Ajá. ¿Qué hace un CERT entonces? Dice acá, provee pues concientización en seguridad, recomienda las mejores prácticas para identificar incidentes, para evitar incidentes, para cómo hago menos vulnerable un equipo. Toda esa información la tiene disponible un CERT. ¿Para qué? Para reducir precisamente los incidentes de seguridad. Ok, y bueno, dice acá, ¿qué es lo que podemos deducir de esta información? Que el término como tal de ser es un término que seguramente surgió de Estados Unidos, y por consiguiente, dice aquí, otros países han pedido permiso para usar el acrónimo de ser. Entonces, por eso, si esto es cierto, quiere decir que CERT UNAM, o el centro de la UNAM, pues hizo una solicitud para poder manejar el término, manejar el acrónimo de CERT. ¿Qué sigue? Lo que sigue es revisar, bueno, ya tenemos los dos tipos de centros de respuesta a incidentes, centros de emergencia, y todos tienen que ver con incidentes. ¿Qué otra cosa tiene que ver con incidentes? El Instituto NIST también, este es un centro, es un instituto de Estados Unidos que tiene que ver con seguridad, y lo que genera son estándares o lineamientos para el manejo de incidentes. En especial, este es uno de los documentos que ha generado este instituto, y que tiene que ver con cómo manejar. Esta es una guía, este es un documento que trae información relativa a cómo manejar los incidentes, ¿sí? Cómo manejar los incidentes. Cómo manejar los incidentes, cómo analizar la información que tiene que ver con incidentes, cómo determinar la respuesta correcta a cada tipo de incidente, ¿sí? Y todo esto, obviamente, que está establecido aquí como cosas que encontramos en esos lineamientos, no es que simplemente se han inventado, sino que pasan por una serie de pruebas. Si recuerdan, también vimos una guía de NIST que tiene que ver con los propósitos de cómputo forense. Entonces, es un instituto que genera diferentes tipos de guías relacionadas con la seguridad. De manera tal que, entonces, también este instituto recomienda crear políticas de respuesta a incidentes, es decir, que haya un documento donde se establezcan las políticas que se deben de seguir para poder dar respuesta a incidentes. Recomienda que se definan planes para dar respuesta a incidentes, y que también se tengan procedimientos para dar respuesta a incidentes. Es decir, no nos proporcionan las políticas, no nos proporcionan los planes, ni nos proporcionan los procedimientos. ¿Por qué? Porque esas políticas, esos planes o esos procedimientos tienen que ser particulares para cada organización. No es posible que se tome, digamos, un documento y se aplique tal cual a una organización. Tienen que ser diferenciados. Por eso es que en esta parte es lo que se recomienda.
¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que recomienda también para poder llevar a cabo la respuesta a incidentes? En este caso, ¿qué recomienda el instituto? Este instituto, que haya personal o grupos de personas que tengan que ver con la administración de incidentes, que tengan que ver con la protección de la información, que tengan que ver con el soporte de tecnologías, que tengan que ver con un departamento legal para aquellos casos, aquellos incidentes que necesiten de reportarse a una instancia legal. Entonces, que haya un grupo de personas que traten ese tipo de asuntos, los asuntos legales, ¿sí? Que tengan que ver, que haya personas que tengan que ver con relaciones públicas y medios, que haya personal de recursos humanos que tenga relación con el registro de incidentes, que haya personal que esté enfocado a la continuidad del negocio. Es decir, ¿qué pasa si sucedió un incidente y afectó, tuvo un gran impacto en la organización o en los recursos? Pues tiene que haber un plan de continuidad, es decir, cómo se continúa funcionando. Tiene que haber un proceso, pero quienes tienen que dictar esas actividades que involucra la continuidad del negocio, pues tiene que haber personal que sepa dirigir, digamos, el proceso que se tiene que seguir para dar continuidad. Por ejemplo, se dañó una gran cantidad de información que requiere que se recupere la información de los respaldos. Bueno, pues se tiene que indicar qué tipos de respaldos se van a usar, checar desde cuánta información fue alterada y entonces cómo va a ser el proceso de recuperación, etcétera, ¿sí? Eso es lo que tiene que hacer un grupo de continuidad del negocio. Tiene que haber personal que tenga que ver con la administración de las facilidades y seguridad físicas y todo lo que tenga que ver con ese equipamiento y demás materiales que no son precisamente activos de cómputo, que no son precisamente activos de red, pero que sin embargo, si eso no está funcionando, pues no funciona un equipo, no funciona la red. Ejemplos: la electricidad, los aires acondicionados, las instalaciones de plantas de energía, por ejemplo, etcétera. Entonces, todo eso son equipamiento que pareciera que no tiene que ver con la seguridad, pero cuando sucede un problema, un incidente, nos podemos dar cuenta de que sí tiene un peso, y por lo tanto tiene que tomarse en cuenta. Entonces, por eso es que NIST recomienda a todos esos grupos de personas. Ajá. Y también otra cosa que dice, que recomienda NIST, dice: es importante asegurar que haya, pues obviamente que haya cooperación entre los grupos antes, dice, de que suceda el incidente, porque dada su experiencia y habilidades, pueden ayudar a que el CECIR, es decir, a que el equipo de recuperación de incidentes pueda manejar el incidente de una manera más rápida y correctamente. Eso es obviamente importante, ¿no? Que haya coordinación de esfuerzos. No es lo mismo que haya equipos, digamos, que trabajen de manera aislada, porque eso no va a funcionar. Entonces, entre mayor cooperación hay, mayor colaboración hay, las cosas se resuelven más rápidamente, pues y de manera correcta. No es lo mismo rápido, pero de manera incorrecta. ¿Qué otra cosa recomienda NIST? 4 pasos, dice, para el proceso de respuesta a incidentes. Sí, estas son recomendaciones. Define los siguientes pasos para el ciclo de vida del proceso de respuesta a incidentes. ¿Sí? Que implica la preparación, dice, que todos los miembros del CECIR pues estén debidamente capacitados. O sea, no es posible que un equipo de
respuesta a incidentes esté conformado por personas que no tienen la experiencia. Pues deben estar capacitados en las distintas áreas de seguridad. Detección y análisis. Implica que se pueda, bueno, haya un monitoreo continuo, que el CECIR pueda identificar lo más rápidamente posible si se trata de un incidente o no. Por eso es que aquí habla de la validación de un incidente, que identifique, analice y valide si se trata de un incidente. ¿Sí? Entonces, a un incidente, pues se le va a dar seguimiento. Algo que no resultó ser incidente, pues hasta ahí llega. Simplemente se documenta que lo que al principio se pensaba que era un incidente, pues resultó que era una situación tal vez normal, tal vez algún error de un usuario, un error de sistema, etcétera, pero que no tenía que ver con un incidente de seguridad. Contención, erradicación y recuperación, pues tiene que ver con la implementación de procedimientos para detener las amenazas, erradicar el impacto de los activos de la organización y, si es necesario, hacer uso de los respaldos que haya de la información. Por eso habla de la contención, erradicación y recuperación. Recuperación se lleva a cabo siempre que haya un impacto en la información como tal, es decir, se borró la información, se alteró, entonces necesariamente tiene que haber una recuperación. Y finalmente, el último paso es qué actividades se tienen que llevar a cabo una vez que pasó el incidente. Entonces, ¿qué recomienda NIST? Que el CECIR documente cada incidente que haya sido determinado como tal, establece cambios para respuestas futuras. Se supone que si se identifica un incidente, se maneja, es decir, se da respuesta al incidente, pues se documenta cómo fue tratado para que si sucede nuevamente o intenta suceder, ya se tenga la respuesta, ¿sí? ya se pueda prevenir, ¿sí? Por eso dice y especifica cómo evitar una reocurrencia. Entonces, se supone que un incidente que ya se llevó a cabo, es decir, que ya tuvo éxito, que ya afectó, lo que se necesita es que ya no vuelva a suceder, ¿sí? Que si intenta suceder, digamos, intenta replicar, se pueda tener ya los elementos suficientes para poderlo parar antes de que afecte. Sí, gracias a que se pudo documentar cómo se trató, qué herramientas se usaron para poder mitigarlo, y ahora obviamente en lo que sigue, pues ya no se va a esperar a detectarlo, sino más bien ya va a estar una alerta que va a parar si coincide con el comportamiento de un incidente anterior, ¿no? O sea, que tiene que ver con un incidente anterior. Entonces ya se detiene, se tira, se registra y ya no se deja pasar. Entonces ya no afectó. Esa es una actividad de post-incidente y que va a ayudar a que ya no suceda el mismo tipo de incidente de seguridad. Bueno, aquí básicamente es el detalle de cada una de las fases que ya les expliqué. Detección y análisis, contención, erradicación y recuperación. Bueno, ya es detalle de cada una de las fases o pasos que recomienda NIST, no acuérdense. Bueno, ¿qué otra cosa recomienda NIST? La colección de información y la retención de la misma. ¿Para qué va a servir esa información? Es la colección de información de incidentes, pues para determinar qué tanto, si hubo costos en los que se incurrió debido a un incidente, determinar qué tan efectiva fue la respuesta del centro, es decir, en el caso de que hubiera un centro de recuperación de incidentes, ¿sí? Y si también ayuda a identificar posibles vulnerabilidades en el sistema.
¿Qué más nos dice acerca de la recolección de información y retención? Que debe haber una política de retención de evidencia que describa qué tanta evidencia hay acerca de un incidente y que se debe de mantener. ¿Sí? Es decir, esa política tiene que indicar, acá nos dice que ¿qué es lo que se recomienda que incluya una política de retención? Dice que la evidencia sea a menudo retenida por una cantidad de tiempo, que nos menciona meses o años, después de que sucedió un incidente. Y las retenciones que afectan, perdón, las razones que afectan a la retención de evidencia incluyen tareas como la persecución, tipo de información que se afectó, y los costos, ¿no? Que nos ponen, por ejemplo, costos de almacenamiento, pero puede haber otros tipos de costos, ¿sí? ¿Qué más incluyen los lineamientos de NIS? Dice requerimientos de reporte y compartición de información. Checan la parte de compartición, el hecho de que se pueda compartir información de un incidente pues, con otras organizaciones. Dice que es lo que recomienda NIS, que si una organización pueda tener requerimientos de reporte y que estos puedan, hay que ver cómo están relacionados con aspectos legales o normativa gubernamental a la que las organizaciones tienen que adherirse. También aquí es importante checar, por ejemplo, si un incidente de seguridad se dio y que si este tenía relación con alguna norma tal vez que no se aplicó. Las normas gubernamentales son muy estrictas, ¿sí? Toda norma gubernamental existe para que se cumpla, es decir, cuando hablamos de que se adhiera a las normas, si existen normas asociadas a algún incidente, entonces aquí lo que se recomienda es obviamente que las organizaciones tengan que poner atención a esto, a revisar qué tipo de normatividad gubernamental existe y que tenga que ver con los diferentes tipos de incidentes. Ajá, por eso también que nos menciona que la organización debe de checar que la administración tenga que reportarse, bueno, a los empleados, a los clientes, a los vendedores, a los socios, ¿sí? Lo que tenga que reportarse, ¿sí? Así tal vez información puntual. ¿Qué más recomienda NIS? Pues lo que les comenté hace unos momentos, que las organizaciones compartan la información de los incidentes. Dice, recomienda que se compartan información de incidentes con Veris, que es la base de datos que vimos. Y aquí nos menciona entonces que haya coordinación en la planeación de incidentes, la coordinación hablando de plan de incidentes, no en planeación, sino un plan, que es distinto, plan de incidentes, con partes externas antes de que los incidentes ocurran. Esto tiene que ver con el hecho de que se pueda compartir, por eso hablamos de compartición de información, que se pueda tener a la mano información de incidentes antes de que esto suceda, ¿sí? O sea, de todo lo que no se conoce en una organización, pues si ya a otra organización le sucedió, pues es mejor que se tenga ya cierto tipo de información relacionada para que se esté preparado para evitarlos. De todo lo que ya exista, pues hay que tratar de evitarlos si hay documentación de ello. ¿Qué más te recomiendan, Liz? Pues que se consulte con el documento legal, dice antes de iniciar cualquier esfuerzo de coordinación. Esto tiene que ver con el hecho de que, bueno, yo no puedo llamar a otra organización sin antes revisar cómo es la relación entre esas organizaciones. Sobre todo si hablamos de una relación entre países, es todavía más importante esa cuestión legal, ¿sí? Entonces, por eso es la necesidad que nos recomiendan ahí atrás en el hecho de que exista un grupo que tenga que tratar con asuntos legales también.
Ok, ¿qué otra cosa? Dice, ejecutar la información, dice, la compartición de información de incidentes, ejecutar la compartición de información de incidentes a través de un ciclo de vida de respuesta a incidentes, es decir, durante el ciclo de vida de respuestas que se haya determinado. Acuérdense de determinar los tiempos. ¿Qué más recomienda? Dice, intentar automatizar todo lo que sea posible de información que tenga que ver con compartición. Y también checar los beneficios del hecho de decir qué tantos beneficios obtenemos o obtiene una información con lo que tiene que ver con la compartición de información. Cuidando también, pues obviamente, no compartir o revisar en qué tanto se puede compartir información que es sensible. Entonces, esa parte también es importante de tomar en cuenta. Por eso lo último es de compartir tanta información apropiada al incidente, tanta como sea posible con otras organizaciones. Pero hay que tomar en cuenta la parte de información sensible. Y lo que ya comentaba por acá, la parte legal. ¿De acuerdo? Y creo que con eso, creo que estamos cerrando. De aquí viene el laboratorio y con eso cerramos el tema. ¿Sale? Entonces, creo que este es el laboratorio que van a entregar a ustedes, me parece. Si es que no viene otro, creo que es único. Y básicamente tiene que ver con revisar un caso. De hecho, creo que es parecido a este caso. No sé si puede haber más de un caso en el ejemplo, en la práctica. Creo que es este. Y bueno, básicamente hay que investigar y documentar las preguntas que les piden. Entonces, es una práctica de documentación básicamente. No hay que ejecutar ningún comando, ni usar ninguna herramienta especializada. ¿Sale? ¿Preguntas? Maestro, yo sí tengo una pregunta. Sí, adelante, Alejandra. Respecto a la práctica 11. Ah, sí. Esa vez yo no alcancé a escuchar bien, mi internet estaba fallando, entonces me dicen que de esa práctica vamos a escoger ya sea realizar, más bien descargar las 4 máquinas virtuales de esa práctica o usar del link que nos mandó. Pero okay. Sí, adelante. Estaba revisando hace rato que del link que nos mandó, vamos a instalar una máquina virtual, o sí. ¿Cómo sería? Porque de la práctica 11 es configurar un entorno con varias máquinas virtuales. En este caso, ¿cómo sería? Ok, sí, qué bueno que preguntas, Alejandra, porque también ya me había hecho la pregunta Alberto, y tal vez hay más que tengan esa duda. Entonces, la disipo. En el tema 11, básicamente es la configuración de un laboratorio, ¿sí? Que implica instalar, me parece que 4 máquinas, bueno, 3, porque ya una ya la tienen, la principal. Entonces, es instalar Security Onion, instalar Kali Linux y instalar la máquina de explotación. Son 3. ¿Sí? Pero ese laboratorio simplemente se prepara en el capítulo 11 para usarse en el capítulo 12. ¿Sí? ¿Qué necesitamos para poder habilitar ese laboratorio? Pues tener cuando menos una máquina con 8 gigabytes de memoria. ¿Sí? Y tal vez quede corto, tal vez. ¿Sí? Pero creo que es lo mínimo que hay que tener, porque en conjunto las 4 máquinas nos requieren alrededor de 6.5 gigabytes. Entonces va a ser un poquito como que pesado trabajar con una máquina de 8 gigabytes. Por eso la recomendación que les hizo, lo que les platiqué la vez pasada, era que para que quienes tuvieran esa dificultad, es posible que armemos el laboratorio, ¿no? Pero si se arma y luego levantamos las 4 máquinas, porque va a ser necesario levantar las 4 máquinas, y si se nos alenta la computadora mucho, pues va a ser complicado llevar a cabo la práctica que marca el capítulo 12. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿cuál fue la solución que les propuse la vez pasada? Es que si no fuera posible armar ese laboratorio, levantarlo y que estuviera funcionando más o menos bien para poder hacer la práctica del capítulo 12, entonces les proponía la segunda alternativa. La segunda alternativa sería que en vez de instalar el laboratorio del capítulo 11, instalo la máquina virtual que marca el enlace que les pasé, ¿sí? Vamos a partir de que instalando esa maquinita ya resolvimos la práctica del laboratorio del tema 11, ¿no? Sí. Y para la práctica del tema 12, pues lo que sigue es, les decía que hoy les voy a dar, de hecho, qué prácticas en especial van a llevar a cabo de ese link que les pasé, ¿sí? Para que podamos atender o dar respuesta a una práctica alternativa del capítulo 12, del tema 12. ¿Sí? No sé si se entienda. Sí, maestro. Entonces, para lo de la instalación de la máquina virtual del link que nos mandó, sería documentar cada paso que realizamos. Y esa sería la práctica 11. La práctica 11 a lo mejor no tendría mucho porque es simplemente instalar. Sí, tal vez, si fuera el caso, documentar algún problema que tuvieran, si tuvieran el problema, ¿no? Si tuvieran el problema dirían, bueno, durante la instalación de la máquina fulana, que es la de ADHD, ¿sí? Como una retroalimentación. Ajá, de decir, tuve este problema y lo resolví de esta manera, ¿sí? Si lo tuvieran, si no lo tuvieran, pues simplemente dicen, se descargó la máquina virtual fulana, documentan tal vez de qué trata y se instaló y se abrió y no hubo ningún problema, ¿no? Entonces pueden llegar inclusive a probarla en el sentido de poner su usuario y contraseña que les recomiendan ahí y ya terminó la práctica, ¿sí? O sea, instalé la máquina virtual sin tener ningún problema. Probé mi acceso al sistema y no pasó nada, ¿de acuerdo? Ahí cerraría la práctica del tema 11, ¿sí? Y ya en el tema 12 sí ya es más detallada, ¿por qué? Porque ahí sí vamos a documentar cada una de las prácticas que les voy a decir ahorita, o si quieren para no cargarnos, si quieren lo hacemos ahorita de una vez, platicado, y se los dejo inscrito allí en la práctica alternativa del tema 12, qué es lo que van a hacer. Ya tengo identificadas las prácticas, digamos. Permítanme. Y si tienen alguna otra duda me dicen, ¿no? Mientras abro la práctica. No, profe, ahorita ya por el momento creo que ya no. Sí, bueno, entonces ahorita déjenme verificar, por aquí está. Están las tres. ¿Dónde anda? Aquí está. Aquí. Esta es aquí tenemos ya va a andar fallando mi máquina. Ahí está. A ver. A ver. Aquí está, sí está bien ahí. Sí estaba bien ahí. Entonces, aquí está mi máquina. Es esta, ¿no? Es esta. ADHD, ¿no? La distribución de defensa activa. Esa es la máquina. Y dentro de esa máquina ya tengo, una vez que la instalo, esa sería mi práctica del tema 12, y de ahí me voy al documento de uso de las herramientas de ADHD para llevar a cabo la práctica del tema 12. ¿Sí? Y del tema 12, ahorita se las platico, van a llevar a cabo la práctica que tiene que ver con Artillery, ¿sí? Que básicamente lo que ya vimos ahí un pequeño ejercicio
Bueno, empezamos corriendo el primer ejemplo y luego el segundo. Entonces, aquí lo que van a hacer es documentar bien, ¿sí? Recuerden, todo lo que tenga que ver con direccionamiento, pues hay que tomar en cuenta las direcciones que ustedes tienen en su máquina virtual, porque van a trabajar con dos cosas, básicamente. La máquina virtual de HD y su máquina física, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que verificar las direcciones de su máquina virtual y la dirección de su máquina física y con eso documentar lo que les indique aquí el ejemplo que estén corriendo. ¿Qué más van a documentar? Los resultados que les arroje, ¿sí? Es decir, de acuerdo al objetivo que se persigue de cada ejemplo, hay que documentar lo que ejecutaron y los resultados obtenidos, que mucho tiene que ver con logs, ¿sí? Con logs, sobre todo la parte de Artillery, y sería este entonces uno de los ejemplos, un primer ejemplo. El otro ejemplo que van a llevar a cabo, que van a registrar, va a ser el de Beer Trap, el segundo, ¿sí? Tiene un pequeño detallito este caso, este ejemplo, es un solo ejemplo. A ver, déjenme ver, sí, es un solo ejemplo y tiene que ver con acceso, creo que también lo hice, acceso por FTP, y hay que documentar por qué al principio les da acceso y después por qué no les da acceso, y registrar los logs, ¿sí? Porque lo importante es ir revisando los logs que les va generando la herramienta que corre. Entonces, Artillery, Bear Trap sería la siguiente. El que sigue que van a ejecutar va a ser el de Cody, ¿sí? El de Cody, llevamos 3. Van a ejecutar también el de Declock, sale, y de ahí van a ejecutar, déjenme ver cuál es de todos. Pues está interesante este también, el Java Applet, el de Java Applet Web Attack, es un ataque de web. Sí, está interesante porque fíjense lo que involucra la clonación de una página. Sí, ustedes van a elegir ahí un sitio web, cualquiera, y lo van a clonar siguiendo el ejemplo 1, van a seguir los 5 ejemplos, ¿sí? Entonces, con ese cerramos, es ese, Java, el de GCAT, ¿sí? Llevamos 2. El de Declock, llevamos 3. El de Corin, llevamos 4. El Bear Trap, que es un solo ejemplo, llevamos 5. Y Artillery, llevamos 6. ¿Sí? Serían 6 casos. ¿De acuerdo? Son 6 casos, sin embargo, no es mucho trabajo. ¿Sí? Es ejecutar 2, 3 comandos y documentar los resultados que les arrojan. Entender, sobre todo entender lo que están haciendo en cada ejemplo, de cada herramienta, ¿no?, que van a ejecutar. ¿Sí? Eso sería. Todo eso que les acabo de mencionar, lo voy a colocar ahí como en la práctica correspondiente, y básicamente lo voy a poner ahí como práctica alternativa, acuérdense. Es práctica alternativa. Los voy a poner aquí de una vez en el 11. En actividades de la 11.3.1.
Aquí le voy a poner práctica alternativa. Práctica alternativa, instalación y documentación si es necesario. Así le voy a poner la nota. Oye, la documentación necesaria, ¿no? Y documentación necesaria de ADHD, ¿no? Esa es la máquina virtual. Inclusive de la máquina virtual ADHD. Y por si alguien no tiene el link, voy a ponerle aquí el link. ¿Dónde estoy? Se me perdió acá. Aquí está. Aquí está la máquina, ¿no? ¿Sale? La máquina virtual es el que dice que es punto .ova. Ajá, sí, es una OVA, así es. Ah, ok, profe. Sí, ahí está, ahí les puse ya el link, por si se le perdió a alguien. Eso sería lo del tema 11, ¿no? Y me voy a la tema 12, sería esta. Entonces también le voy a poner práctica alternativa. Y voy a desplegar, me faltó desplegar. Práctica alternativa. Voy a poner aquí, realizar y documentar y documentar de manera completa y correcta cada uno de los ejemplos de las siguientes herramientas. Siguientes herramientas de ADHD, que son Artillery, Bear Trap, ¿cuál fue? Curry, El de Coa. ¿verdad? Así. ¿Cuál otro? The Cloak. The Cloak. ¿Cuál más? GCAT. GCAT. Y cerramos con Java Applet Web Attack. Java Applet Web Attack. ¿Sí? Ahí está. Y voy a corregir la otra. La 11.
Ya está. Vamos a ver. Ya está. Sí, ya en las dos ya se ve lo que van a hacer. ¿Vale? ¿Alguna duda? Profe, No, profe. los 6 ejemplos vamos a hacer. Sí, los 6. Sí, sí, sí. Es práctica alternativa, es todo esto. Llevar a cabo los ejemplos que vienen en cada herramienta y documentarlos. ¿Sí? Maestro, una pregunta. Sí. Respecto a eso, ¿sería entregar en un solo documento la documentación de Sí, cada sí, uno? sí. Sí, es un solo documento. Es un solo documento. Ujú. Es uno solo. ¿Algo más? Ya de la práctica 13, ya no sería con esa herramienta. No, les decía que la práctica 13 realmente es documentación. No se hace uso de ninguna herramienta de las que se instalaron bueno, si se instalara en el laboratorio del tema 11, ya no se usa. Ese laboratorio del tema 11 se usa solamente en el tema 12. Ya en el 13 ya no. De hecho, ya no se usa ninguna herramienta. Nada más se documenta información que investigan. ¿Vale? ¿Algo más? ¿No? Si no hay más, pues todas las prácticas ya tienen fecha de entrega. Si checan, ya todas cierran el 31 de mayo. Que sería, ¿cuánto estamos? 31. Está casi este fin, ¿no? Entonces voy a mover estas fechas, las voy a mover, las del 31 de mayo las voy a mover una semana. ¿De acuerdo? Para que tengan chance. Sí, profe, gracias. Profe, gracias. Gracias, profe. Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, ¿qué más tenemos pendiente? Sus exámenes pendientes ya están listos para que los hagan de aquí a la próxima semana.